La palabra, mirar cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sabes que el corazón se alegra cuando todos nosotros podemos estar reunidos en esta hora y en este tiempo que es Shabbat. La palabra, ¿verdad?, establece que es algo que el Padre ha establecido como un estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. Cuando tú y yo logramos entender eso sobre nuestras vidas y que el día que el Padre ha creado para gozarnos y para regocijarnos en él es precisamente ese día de Shabbat. Si no sabías, el Shabbat es el único día. Tú y yo venimos de un calendario, podríamos decir greco-romano. Ese calendario greco-romano, tú y yo tenemos todo lo que todo lo que están los días, los meses, cada uno, los días, hablando lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Empezando la semana desde el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Y tenemos cada uno, pero dentro del orden que el Padre estableció todo y creó las cosas. Cuando tú vas al libro de Génesis y vemos en el libro de Génesis, no habla que Él hizo el día lunes, que Él hizo el día martes, que el miércoles, el jueves. Dice la palabra que Él creó, dice el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, dice, y el séptimo, dice, reposó de sus obras. Y es el único día, dice, y este día lo guardarán como estatuto perpetuo, dice la Escritura. Dice de Éxodo capítulo 31 que el día que Él establecido, Éxodo capítulo 31 del versículo 13, versículo 12 o 13, la palabra establece, dice, y esta será una señal entre yo y mi pueblo que guardarán este día a través de sus generaciones. Cuando tú y yo entendemos que es a través de generaciones, significa que no tiene una fecha de vencimiento, o que no caduca, o que no termina. Es algo que continúa. Es algo que no importa dónde tú y yo habitemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, este es el día que debemos guardar. La palabra lo establece, Él no ha cambiado. Él es el que Él estableció ese día. Él dice, yo soy Yahweh y no cambio. El hombre puede cambiar y puede establecer el propio día de adorar y de consagrar para el Padre. Pero el mismo Yeshua dice, ¿verdad? Yo soy el Adón o el Señor del sábado. Cuando tú y yo entendemos que Él es el Adón y el dueño del sábado, el único que tiene el derecho y para cambiar o mover algo de un lugar a otro es precisamente el dueño. ¿Cuántos entendemos eso? Yo puedo trabajar para alguien más, pero yo no puedo hacer reajustes o cambios dentro de la agenda o dentro de las cosas, porque si los hago, el dueño me va a decir, oye, pues está bien, que eres buen trabajador, que eres todo, pero que no se te olvide que el dueño soy yo y quien toma las decisiones soy yo. Es lo mismo. Cuando Yeshua dice, o si Yeshua dijo, yo soy el Adón, el amo del sábado, no significa que porque Él es el amo del sábado, significa que porque lo tenemos a Él, tenemos el reposo. Sí tenemos reposo, pero así como Yeshua, así como Él estableció ese día, y Él dijo, yo soy el Adón, yo soy el dueño, y Él guardaba ese día tenemos que guardarlo tú y yo, a través de nuestras generaciones. Nadie lo vino a cambiar. Yeshua nunca vino a cambiar este día. Él dijo en Mateo 5, dice, no he venido a cambiar, a abolir, dice al contrario, he venido a darle el cumplimiento o el entendimiento correcto a las Escrituras. Y si Él no vino a cambiar ni a quitar su palabra y sus mandamientos, significa, o la palabra establece, o podemos entenderlo muy bien, que el único que si Yeshua guardó la palabra del Padre, tú y yo tenemos que guardarla. Amén. Y cuando sabemos eso, sabemos que si Él guardó ese día, ¿verdad? Dice la palabra seguir, o que debemos de seguir sus pisadas. Yeshua se congregaba en día sábado. Él era judío. Para empezar, iba a la sinagoga, si tú pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es el día. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, este día
Él lo ha creado para regocijarnos en Él, para alegrarnos. Es para dejar nuestras agendas a un lado. Si yo no empiezo a valorar algo tan sagrado como es el día de reposo, y lo tomo como algo tan a la ligera, lo que el Padre estableció como un día apartado y consagrado y sagrado para Él. Y recuerda que hemos estado hablando de estar firmes o de permanecer firmes o cómo vivir en estos tiempos. Sabemos que en estos tiempos en los que tú y yo vivimos son tiempos o son momentos difíciles en los cuales tú y yo vivimos. Y si tú y yo no podemos guardar algo que el Padre ha establecido como santo, como kadosh, consagrado para Él, difícilmente tú y yo podemos permanecer firmes ante la tentación que venga ante nuestras vidas. Y esa tentación, recuerda que estuvimos hablando durante esta semana, ¿qué es esa tentación? Esa tentación que a veces viene y te dice, ven, te invito a un lugar, te invito a este día, no pasas si no asistes en este día. Y siempre lo he dicho, el problema no es faltar un día. El problema es que cuando se falta un día, el ser humano es una persona de costumbre. El ser humano muy fácil se acostumbra a las cosas. Si yo falto, bueno, y a la siguiente vez, por X razón lo hice, yo te aseguro que a la tercera vez ni lo vas a pensar y vas a decir, no voy. Porque se volvió algo, una costumbre en mí. Algo que puedo tomar a la ligera y decir, no importa. Cuando la palabra dice que ese es un día apartado. Amén. Y sabes que este día también es un día, el día de hoy, todos entendemos que la palabra establece que los hijos son una bendición. Voltea, si tú tienes a tu hijo aquí, dile, tú eres una bendición, hijo. Papá, ¿verdad? Si está ahí, papá, voltea ahí por donde están tus hijos y dile, hijo, hija, tú eres una bendición a mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Los hijos son una bendición. Cuando tú y yo entendemos que los hijos son una bendición a nuestras vidas, tenemos que velar y cuidar por la vida de nuestros hijos. Y eso es una realidad. Y el día de hoy, ¿verdad? A Rosalinda y Sean han tomado la decisión de hacer un compromiso delante del Padre, de presentar a su bebé delante de los caminos del Padre. Y podemos decir, ¿verdad? Es simplemente presentarlo y decir algo, pero va más allá, amados. Es una responsabilidad que tú y yo, como padres, adquirimos, que cuando tenemos hijos, esos hijos debemos de cuidarlos, de protegerlos, porque dice la palabra, y la palabra establece que los hijos son una bendición para nuestras vidas. Vamos a la palabra Salmo 113. Dice, hace morar en familia a la estéril, que se regocija en ser madre de hijos. Y dice la palabra en el libro de los Salmos, dice que la bendición del hombre, dice, y que así sería bendecido el hombre, dice, en que tendría su familia alrededor de la mesa. Cuando tú y yo entendemos que los hijos pueden ser una bendición a nuestras vidas y son parte de esa bendición, una de las cosas que tenemos que tener es la sabiduría, cómo poder instruirlos, cómo poder enseñarlos y cómo poder guiarlos. Y si no ha pasado a los niños, primeramente es por eso mismo, porque todos nosotros hemos sido ¿qué? Hijos. Y es importante, ¿cuál es el amor que debemos tener hacia el Padre? ¿O cuál es ese amor? ¿Cuántos sabemos que nadie, y quería hacer la presentación, pero tengo que enseñar primero. Si tú y yo somos padres, ¿cuál es el amor? Nadie puede dar algo que no tiene. ¿Cuántos entendemos eso? Nadie puede dar. Si mi vida está vacía, si está falta de amor, no puedo dar amor hacia alguien más. Nadie puede dar algo de aquello que carece o de aquello que no tiene.
Y el Padre ha hecho morar su amor ¿en quién? En nosotros. Dice la palabra que Él nos amó desde antes, desde la fundación de este mundo. Cuando tú y yo entendemos que tú y yo somos amados por el Padre y que Él nos tomó tal y cual tú y yo éramos en esta vida y en esta sociedad, y aún en medio de esa sociedad Él nos rescató y nos tomó. Y aún a veces cuando no creían en nosotros, el Padre puso su confianza en nosotros y nos tomó, porque somos como especial tesoro para Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, Mateo 10, 37, dice la Escritura: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ame más a hijos o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿O qué podemos entender por medio de este principio dentro de las Escrituras? Dice, quien ama a padre, a madre, más que a mí, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Tu mayor amor no es tu padre ni tu madre. Tu principal y mayor amor debe de ser el Padre. Padres, tu principal amor no son la vida de tus hijos, es el Padre. Porque cuando tú y yo amamos al Padre primeramente, Él mantiene todo en unidad. En eso hay una unidad. Cuando tú y yo aprendemos a amar, lo que Yeshua estaba diciendo, hay otros escritores, dicen, quien no aborrece a padre, a madre, dice a hijos, dice, no puede ser mi discípulo. No estaba diciendo el Padre, quien no aborrece, uno tiene la mentalidad de decir aborrecer, a odiar. No, la palabra correcta cuando Yeshua estaba diciendo, dice, quien no aborrece es quien ama más a su padre. Quien ama más a padre, a madre, hijos, más que a mí, no puede ser digno de mí. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son a veces nuestros principales? ¿Qué es aquello que viene a robar nuestra comunión y nuestra relación con el Padre muchas veces? A veces es la familia. Si la familia viene y te dice, ay, es que te invito a un lugar, te invito a hacer esto, te invito a lo otro, y primero está Shabbat, entendemos que primero Shabbat es el congregarnos, es el consagrarnos delante de Él, es un día apartado, y viene la familia, nuestro principal pensamiento es, y si les digo que no, van a decir que no los quiero. ¿Sí o no? ¿Y qué va a pensar mi familia si les digo que no? El amor a la familia no se demuestra por una decisión que yo hago un día. El amor a la familia yo lo demuestro todos los días y cada día de mi vida. Porque cuando yo sé que yo he mostrado ese amor a mi familia y he estado ahí con ellos y yo les digo, ¿saben una cosa? Yo no puedo porque primeramente tengo una cita con Él, o primeramente tengo un compromiso en la iglesia o con el Padre o lo que tú quieras. Tu familia que te ama entenderá y sabrá que de igual manera tú lo sigues amando. Y por eso dice el escritor, ¿en qué se refleja todo ello? Mira lo que dice, debemos amar más a nuestras, o debemos amar al Padre con todo, di conmigo, debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. ¿A quién? Al Padre. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio 6. Estamos ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes, con todas tus fuerzas. ¿Cómo debemos amarle a Él? Con todo lo que tenemos. No a medias. Debemos de amarlo con todo lo que tú y yo tenemos. De esa manera debemos amar al Padre. Porque mira lo que dice Génesis capítulo 22. Génesis 22. Versículo 15. ¿Estamos ahí? ¿Cuál fue el resultado de este hombre o de Abraham? Permíteme decirlo de esta manera. ¿O cuál fue el resultado de este hombre de haber amado al Padre con toda su alma,
con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Dice la Escritura que este hombre, Abraham, salió de una tierra de su parentela sin saber a dónde se dirigía y lo amó con todo, de alguna manera con todo lo que tenía. Dice Génesis capítulo 22, versículo 15, dice: y el ángel de Elohim llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez diciendo: he aquí he jurado por mí mismo, declara Yahweh, que por haber hecho esto, dice, por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, dice, a tu hijo, en verdad te bendeciré y te multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, dice, y tu descendencia tomará posesión de todas las tierras de sus adversarios, dice, en su simiente, o en tu simiente, Abraham, le estaba diciendo el padre Abraham, dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra, porque porque has obedecido mi voz. ¿En qué se vio reflejado el amor de Abraham hacia el Padre? En que el Padre le dijo a Abraham: por cuanto has obedecido a todo y me has amado con toda tu alma, con todo tu corazón, y no has rehusado entregarme a tu único hijo, al hijo de tu descendencia, Abraham, yo también te bendeciré, dice, y te multiplicaré como la estrella, como las estrellas y como la arena del mar, dice, y de esa misma manera bendeciré a tu descendencia. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Cuál es el resultado para que la vida de nuestros hijos alcance ese tipo de bendición sobre nuestras vidas? Que tu papá y mamá, que nosotros amemos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, primeramente a Él, para que esa bendición esté expuesta sobre la vida de nuestros hijos y que la vida de nuestros hijos puedan alcanzar esa bendición que el Padre ha derramado sobre cada uno de nosotros. Porque es la única manera. No hay otra manera por medio del cual el Padre bendijo a la vida o a la descendencia de Abraham, sino fue el motivo de haber primeramente obedecido en todo. Por eso, cuando tú y yo presentamos un bebé, Rosalinda, Sean, para que nuestros hijos alcancen ese grado de bendición, en nuestras vidas debe de estar el darles esta palabra. Y no simplemente a ellos que están haciendo el compromiso en este día, sino a todos los que están aquí y son padres y que han querido una responsabilidad primeramente delante de Él, de enseñar y de instruir a los hijos en todo tiempo, de mostrarles esa palabra, porque esta palabra, amado, será el tesoro para la vida de ellos en el futuro y más en el tiempo y en la hora que tú y yo vivimos. Porque ¿cuál fue el resultado? Y con esto quiero terminar. ¿Cuál fue el resultado? Primeramente entendemos que el resultado fue de haber amado al Padre con toda su alma, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. El principio es para que un padre pueda reflejar esa fuerza y ese carácter, es primeramente obedecer a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón. Papá y mamá, si no quieres que la vida de tus hijos puedan mirar en ti flaquezas, nuestras vidas deben de estar arraigadas en Él. Porque tú y yo como seres humanos tenemos fallas. Pero cuando tenemos esa fuerza que proviene de Él y que nuestras vidas están cimentadas y apegadas a Él, la fuerza que proviene de Él, ese carácter se mostrará en nuestras vidas para poder salir adelante y poder llevar o sacar adelante primeramente nuestras familias. ¿Cuántos queremos sacar adelante nuestras familias? Amén. Porque ¿cuál fue el resultado? Y con esto vamos a Primera de Samuel. Fíjate, ¿cuál fue el resultado de este hombre, de Elí? ¿Cuántos conocimos o cuántos hemos oído hablar de Elí? Un sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Papá y mamá, tú eres un sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes. Y principalmente papá y mamá eres sacerdote sobre tu casa. Y el resultado de este hombre, ¿cuál fue el resultado de este hombre de Elí al haber renunciado
o al no haber obedecido la voz de Yahweh, el aplicarla. Vimos el resultado de un hombre que aplicó su vida en obedecer la palabra. El resultado de que los hijos de él alcanzaron la bendición. Y vamos a ver lo opuesto. ¿Cuál es el resultado cuando tú y yo tomamos tan a la ligera esta palabra y decimos, ay, pues no importa si no le enseño a mis hijos, si no los instruyo, si no les doy esta palabra? No hay resultados. Ellos tomarán su propio camino y sabrán cómo dirigirse y cómo conducirse en esta vida y sabrán salir adelante así como yo lo hice. Cuando tú y yo decimos, ellos saldrán adelante así como tú, como nosotros lo hicimos, a veces estamos siendo un tanto egoístas porque queremos que pasen por las mismas circunstancias y por las mismas cosas que tú y yo pasamos, cuando podemos tener estas verdades y podérselas entregar en sus vidas para que esta palabra sea una realidad sobre ellos. Si decimos que queremos lo mejor para ellos, tenemos que aplicar nuestras vidas para dar esta palabra. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Dice, porque se han comportado inicuamente con mis sacrificios. Dice, vamos a leer del versículo 27. Dice, entonces un hombre de Yahweh vino ante Elí y le dijo, así dice Yahweh, yo me manifestaré abiertamente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón. Yo lo elegí para mí de entre todas las tribus de Israel para que fuera sacerdote, para que subiera a mi altar y para que tomara incienso, dice, en mi presencia, dice, y portara el efod, dice, y así también he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, dice, porque si han comportado inicuamente con mis sacrificios y mis ofrendas, los cuales yo ordené en el desierto, dice, honrando a tus hijos más que a mí, dice, pues les has escogido lo mejor de todas las ofrendas de los hijos de mi pueblo de Israel. Por tanto, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, ciertamente yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre ministrarían en mi presencia para siempre, pero ahora declara Yahweh, lejos esté de mí, pues yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán menospreciados. He aquí que vienen días, declara Yahweh, cuando cortaré tu brazo, dice, y el brazo de tu padre, de manera que no haya anciano en tu casa. Dice, yo te había escogido a ti, Elí, para que esta palabra, si tú quieres, la llevaras y les enseñaras a tus hijos. Pero ¿cuál fue el error de Elí? No guiarlos. Y me llama la atención que dice, has escogido lo mejor de Israel y lo has apartado para dárselo a ellos. Padre consentidor. No podemos ser consentidores ante nuestros hijos cuando la vida de nuestros hijos no ha dado el carácter o no ha dado aquello que se esperaba. Y si no se dio lo que se esperaba respecto a ellos, fue porque Elí se hizo el desentendido. Muchas veces papá o mamá se hacen los desentendidos. A veces de culpar a nuestros hijos y no quiero ser feos con los hijos y no quiero que me malentiendas, pero a veces cada quien sabe lo que se tiene en su casa. Papá o mamá, cada uno, podemos ocultarlo delante de todos los demás, pero cada uno sabe realmente lo que tiene en su casa. Y sabe cuando los hijos hicieron y cuando no hicieron. Y cuando yo puedo tomar la actitud de decir, no, es que mi hijo no. O le llaman la atención y le dicen, es que su hijo es... No, maestra, mi hijo no. No, sí. La actitud es, por cuanto no hiciste, es disciplinarlo, instruirlo. Pero la vida de Elí se hizo, pues no miro, no veo. Y el no ver y el tapar nuestros ojos no cambiará nada. ¿Cuántos están aquí? Amén.
Por más a veces que nos hagamos los desentendidos, amados, y que no queramos escuchar. A veces se dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Si ya son muchas llamadas de advertencia, ¿verdad? Y que muchas veces apuntan hacia mi hijo o hacia algo, pues hace que algo no anda tan bien con la vida de mi hijo. Y es tiempo de que yo tome la conciencia y lo acerque y lo tome y lo arrime y le diga: hijo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo es tu enseñanza? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo eres? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero ¿sabes cuál es el principal problema, amados? Y si me alcanza el tiempo, de eso voy a predicar también el día de hoy. Que muchas veces estamos tan acostumbrados o tenemos adicciones sobre nuestras vidas, que hasta que esas adicciones no se nos quitan, nos damos cuenta qué tan adictos tú y yo somos. Y te estoy hablando con toda la tecnología que está a nuestro alrededor. Papá o mamá sentados en la mesa, tomándose foto al plato, foto a esto, foto al otro. Y la comunión con tus hijos, papá, ¿cómo está? La relación con tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste alrededor de la mesa y le dijiste cómo vas en la escuela? ¿O cuándo fue la última vez que le reprendiste por estar haciendo algo que no debía? Porque somos tan adictos a lo que este mundo tiene, que decimos: no, pastor, no somos tan adictos, no somos adictos. Tenemos adicciones. Y es muy conocido. La mayoría de la gente vive con el teléfono en la mano. Quítale el teléfono y ya hasta a veces oye que el teléfono vibró, que sonó. Y no, porque estamos tan envueltos a todo lo que este mundo tiene, cuando al final de todo lo único que importará en estos tiempos y en esta época en la que tú y yo vivimos son los lazos de armonía y de unidad que tú y yo podemos tener los unos con los otros, la interacción que podemos tener los unos con los otros, el platicar los unos con los otros, el acercarte con tu hijo el uno con el otro, interactuar con él frente a frente, cara a cara, y de decir: hijo, aquí estoy para ti. Eso es lo que, al final de todo, eso es lo que impactará al final de todo. Porque la economía y muchas cosas pueden colapsar en esta vida. El internet, si colapsa el internet y las redes sociales, si colapsan los satélites por cualquier cosa, y no estoy diciendo que vaya a suceder, pero el momento en el que llegan a colapsar y que ya no haya satélites, no hay internet. Adiós internet, ¿qué vas a hacer con el teléfono? Porque todos son las redes sociales. La selfie de una manera, y a veces se inventan fotos, ¿verdad? Yo no sé. Y no estoy diciendo que es malo, pero tenemos que usarlo con sabiduría. Ya cuando consume la mayor parte de nuestro tiempo todo ello, ya viene a ser alguna adicción. Amén. Y dice la palabra. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. En la palabra, en el libro de Gálatas, nos habla que primeramente Yeshua fue presentado en el tiempo después de ese alumbramiento. Dice que María vino y presentó al bebé, y Yeshua fue presentado delante de todos. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3 versículo 26 que todos nosotros, con todo lo que respecta a la salvación y a todo ello, todos nosotros, dice que no judío ni griego, todos nosotros somos iguales delante de nuestro Padre. Todos somos iguales delante de Él. Salmo 127, Salmo 128, tú puedes leer, dice que de esa manera sería bendecido el varón, dice, en mirar a sus hijos alrededor de la mesa,
Dice la palabra que esta palabra de Deuteronomio 6:4, que esta palabra la enseñaríamos a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan mirar y puedan ver esa bendición sobre sus vidas. Cuando tú y yo entendemos que tú y yo somos sacerdotes, conforme a la Escritura declara, dice Éxodo capítulo 19 que Él escogió para sí un pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice: al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin, y habiendo partido de Refidim llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Allá acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Elohim y llamó desde el monte diciendo: así dirás a los de la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, también como los tomé sobre como alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y ustedes serán para mí, dice la Escritura, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Todos nosotros, ¿cuál era la función del sacerdote? Ungir y consagrar las cosas. Algo. Tú y yo como sacerdotes, Rosalinda y Sean, lo que ustedes estarán, o lo que ustedes, el compromiso que ustedes están tomando el día de hoy, tal y como la Escritura declara que Él escogió, que Él nos tomó como un pueblo de sacerdotes delante de Él. Como sacerdotes, lo que ustedes estarán haciendo es primeramente un pacto delante de Él. ¿De qué manera? De consagrar a su bebé, a Korah, delante de los caminos del Padre, y que ustedes como padres se responsabilizarán por ello, de llevar esta enseñanza a la vida de sus hijos, para que de la misma manera en que tú y yo mirábamos el día de hoy, que para que la bendición de ellos pueda pasar hacia sus vidas, tal y como hizo Abraham, primeramente nuestras vidas tienen que estar en Él, de dedicar nuestras vidas para poder llevar esta enseñanza a su hija en este caso. Amén. Pueden pasar los padres, Sean, Rosalinda, con la bebé, ¿verdad? Los testigos también pueden pasar, ¿verdad? Jorge y Celia. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7, dice la Escritura. Eclesiastés capítulo 5, del 1 al 7. Dice: cuando vayas a la casa de Elohim, cuida tu caminar y acércate más para escuchar que para ofrecer los sacrificios de los insensatos, porque ellos no saben hacer lo que es bueno. Dice: no te precipites con tu boca, ni se apresure tu corazón para emitir palabra delante de Elohim, porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque por causa de mucho afán vienen los sueños, y por las muchas palabras la voz del insensato. Cuando hagas a Elohim un voto, a Yahweh tu Elohim un voto, no tardes en cumplirlo, porque Él no se agrada de los insensatos. Pero tú el voto que hiciste, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No dejes que tu boca haga pecar, para que tu carne no digas: delante de Elohim fue un error. No sea que Elohim se enoje debido a tu voz y destruya la obra de tus manos. Por tanto, cuanto a los muchos sueños y en las cosas vanas y en las muchas palabras hay engaño, pero dice la palabra: tú teme a Elohim. Lo que ustedes están haciendo el día de hoy, Sean y Rosalinda, es primeramente adquirir un compromiso delante de Él, y tal y como dice la palabra en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que no simplemente algo que sale de nuestras bocas y después al día siguiente decir: ¿verdad? ¿Qué hice? La responsabilidad que ustedes están tomando como padres de presentar a su bebé, ¿verdad? Es
el de presentarla delante de Él, el de consagrarla para las cosas del Padre, y para que de la misma manera la vida de ustedes pueda estar en esta palabra, para que esta palabra ustedes la puedan llevar a sus hijos. No simplemente a ella, pero a la otra bebé que también tienen a Olivia. Amén. Déjenme leer la palabra de Deuteronomio capítulo 6. ¿Pueden leer la palabra ustedes? Levante sus voces al coro. Levanta tu voz y díselo a Él. Vamos, levántate.
Vamos, disfruta la presencia de Dios. Cántalo con todo tu corazón. Vamos, levanta tu voz y díselo. Pero ¿sabes qué es tan importante? Cuando tú y yo entendemos que esta restauración, o tenemos el entendimiento, si tú quieres llamarlo de esta manera, trae gozo a mi vida, ¿verdad? No es simplemente el poner la mano sobre el hijo o la hija, como muchas veces se hace, o se toma tan a la ligera la instrucción y la enseñanza de los hijos, ¿verdad? Que a veces nada más se presenta al hijo delante de los caminos del Padre, y que a veces le dice papá o mamá, ¿verdad? Ándale, mi hijo, ves a la iglesia, pero papá y mamá no. Eso trae una conciencia, y es lo que esta palabra, cuando venimos a darnos cuenta de estas verdades, es de tomar conciencia que la responsabilidad y la educación de los hijos, si hay instituciones para formar los valores, para formar la vida de nuestros hijos, que puede estar el medio, la iglesia, la escuela, que puede brindar valores, que puede brindar tantas cosas, pero los principales valores que un niño adquiere y toma son dentro de casa. Lo que tú y yo damos a la vida de nuestros hijos es lo que estará formando el carácter de ellos hacia adelante. Y esta palabra nos responsabiliza como sacerdotes, como padres, de que cuando se toma esta responsabilidad, no es de decir, es que mi hijo no entiende. No, no es que tu hijo no entienda, es que es la responsabilidad, papá y mamá, es tuya. Y de si no he entendido, de decirle, Padre, ayúdame, cómo poder mostrarle, cómo enseñarle y cómo guiarle, para que la conducta y el carácter de él pueda cambiar. Porque la principal escuela es lo que está dentro de la casa. En la casa se aprende todo. Es donde pasan la mayor parte del tiempo. Es donde la mayor parte del tiempo están. Uno a veces, las maestras de la escuela, la maestra que a veces les da la clase, le puede decir, tú tienes que hacer así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y dentro, mientras el hijo puede estar en algún lugar o en alguna parte, puede decir, cumple con todo. Porque hay una imagen que refleja esa autoridad y esa fuerza, si tú quieres. Pero cuando va a casa, y si esa imagen de fuerza y de autoridad no la encuentra, ¿qué sucede? Cuando papá le quiere decir algo, ay, sí, papá, ya está bueno, ya. Ay, mi papá ya otra vez con su rollo. No, porque no se ha cargado la imagen y esa autoridad. Pero cuando está, si papá dice A, va a ser A. O si mamá dice así es, mejor ni le mueves, ¿verdad, hermanito? Así nos quedamos. Ya habló y ya dijeron, ya ni le busques. Pero así pasa. Y es viceversa cuando hay más hijos. Cuando uno sobrepasa una autoridad, el otro lo va a hacer. Y si hay tres, el tercero lo va a hacer y el cuarto.
y ya se perdió. ¿Por qué? Porque lo que ve uno dice, pues si a mi hermano, a mi hermana, pues no le dijeron nada, pues a mí tampoco tienen por qué decirme. Y si me dicen, derecho tengo de enojarme. ¿Sí o no? Porque no hubo un seguimiento. Hay un dicho que dicen, ¿verdad? Y con eso brinco ya el mensaje. A veces, no sé muy correcto, pero a veces dice, o todos coludos. Si a todos se les dijo algo, o se les va a recoger a una hora, al otro también. Porque vas implantando reglas. Se entiende que la misma regla que le pones a uno de 15 años no va a ser la misma que le pones a uno de 9. Pero sin embargo, el principio es el mismo. El de 15 debe tener sus propias reglas y el de 9 debe tener las mismas. O el más chiquito debe de tener las mismas. ¿Cuántos entendemos? Amén. Vamos más adelante y vamos a brincar. Ya por el tiempo ya estoy. Déjame ver si podemos terminar. Y estuvimos viendo dentro de la palabra que todos nosotros somos probados, o todos nosotros vamos a ser probados. Y voy a continuar siguiendo hablando de esto. Y sí, los miércoles sí siento en mi corazón, voy a estar dando principios muy fundamentales, pero que sí van a ser de gran bendición, de cómo poder formar o cuál es el comportamiento o el carácter de un creyente, ¿verdad? Así es que voltea con la persona que está a tu lado y dile, si no tenemos, te iba a decir si no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Pero te estoy dando la opción. Dile, tenemos que hacer tiempo. Porque son cosas que tenemos que entender en nuestras vidas. Y que son cosas que nos ayudarán a formar nuestro carácter y a cada uno de nosotros. Y eso es necesario que tú y yo lo entendamos. Porque te estoy hablando de cómo poder sobrellevar o cómo vivir en estos tiempos. Y sí te he hablado y te he dicho, son tiempos difíciles, y los tiempos que se aproximan o los tiempos que vienen serán tiempos difíciles. Yo te pasaba la semana pasada una profecía dada para Jerusalén y para Israel. Y cuando esa profecía te la di, no es nada más tomarla, me la dejaron llegar, pero no es nada más para decirte, ¿verdad? Ten, y pues me la dieron, léela. Te la di porque va muy en mano, primeramente, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de leerla? Y yo les dije, leámosla. Viene la escritura de Revelaciones en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en los otros, y habla que en esos tiempos, habla acerca de esa iglesia de Filadelfia. Esa iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel que se mantiene firme. Lo único que nos guardará en los tiempos de la prueba y en los tiempos de aflicción, y que nos mantendrá, será precisamente el permanecer firmes y el estar apegados a las cosas del Padre. Porque si yo no estoy tan apegado a las cosas del Padre, difícilmente podré permanecer firme o podré permanecer fiel cuando el día de la prueba o la tentación venga sobre mi vida. El apóstol Pablo hablaba de esta manera en el libro de Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 4 dice, porque ciertamente estábamos entre ustedes, les decíamos anticipadamente que habríamos de padecer aflicción, tal como ustedes están enterados que ha acontecido. Porque por este motivo yo tampoco puedo soportar más hasta que envíe para informarme de su fe. Dice, no sea que les hubiera tentado el tentador, o que hubiera venido la tentación a sus vidas y nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, espero. ¿Cuántos sabemos que va a venir tentación a nuestras vidas? Siempre. No simplemente y somos probados y tentados de diferentes maneras. Dice, y el apóstol Pablo dice, no sea que les haya venido el tentador. ¿Quién es el tentador? El enemigo.
¿Sí o no? Y el enemigo se manifiesta de diferentes maneras. Dice nuestra palabra que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tú y yo podemos entender o podemos tener el concepto de ello. Cuando viene alguien, y yo lo decía y lo hablaba y salía tanto de mi corazón, cuando viene alguien y dice, hermano, te invito a una fiesta, a un convivio. Ese es el tentador que está viniendo a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo está diciendo, espero, y lo que les ha hablado, y lo que les he predicado, lo que les he enseñado, lo que les he instruido, haya sido suficiente para que en el día de la prueba, en el día de la tentación, cuando venga el enemigo a tentarlos. Shabbat es una prueba. A veces pensamos que tentaciones, cosas muy difíciles, muy acá, de otra índole, de otra magnitud, pero ello es una prueba. Porque en ello se ve nuestra firmeza y nuestra confianza en lo que tú y yo estamos. Yo entiendo que cuando hay cosas por trabajo, que son cosas mayores que tienes que trabajar, si no trabajas el jefe te va a decir, ¿sabes una cosa? Pues mejor tómate la otra semana y la que viene. ¿Querías guardarlo? Pues guarda las siguientes más que vienen, ¿verdad? Porque puede haber problemas, trabajas para alguien más. Pero cuando eres dueño de tu propio trabajo, ahí es diferente. Porque quien maneja el tiempo y el trabajo eres tú, no nadie más. Cuando viene algo y una enfermedad, o cuando viene otra cosa, pues sí estoy diciendo que es algo de fuerza mayor, que no le vas a decir si viene un familiar y le dice, necesito de tu ayuda, no le dices, ahí sabes una cosa, pues cúrate solo porque ya me voy a la iglesia. Son cosas de otra magnitud, son causas de fuerza mayor. Pero cuando viene una invitación hacia algo, o por esto o por lo otro, ¿cómo quiere el Padre que esté en nuestras vidas? Arraigadas y fundamentadas. De que digamos, Padre, primero tú, primero tu agenda y después nosotros. Porque en eso se demuestra, cuando tú y yo permanecemos firmes ante esas cosas, tú y yo podemos permanecer firmes en los tiempos finales. Dice la palabra que en los últimos tiempos el corazón de los hombres se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. El amor de las personas sería diferente. Sería diferente pensar, diferente manera. Alejarse, apartarse. Pero tú y yo, cuando las cosas pequeñas empezamos a permanecer firmes, podemos estar arraigados y fundamentados en esa fe, en esa fidelidad a las cosas del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Para que cuando esa tentación venga, dice que Él nos librará en el día de la angustia. Y son cosas que están por acontecer, que están por suceder, y que las cosas pueden ser diferentes, y que las cosas pueden cambiar. Y eso es necesario que tú y yo lo entendamos. Que las cosas tal vez no van a mejorar. Que las cosas tal vez en lugar de mejorar van a seguir empeorando o decayendo. Pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a ver su rostro y no su mano. Muchas veces queremos mirar su mano. Si tú y yo miramos su mano, amados, nos desesperamos. Porque si yo simplemente quiero mirar su mano, tarde o temprano yo me voy a desesperar, va a venir aflicción. Si yo miro que la mano del Padre no se ha movido. Pero cuando estoy permanecido o estoy parado, firme, creyendo en Él, mirando y viendo su rostro, tendré la confianza y la seguridad de que pase lo que pase en esta vida, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos podemos decir amén al Padre por ello? Porque si simplemente nos quedamos viendo lo que el Padre puede hacer, viene aflicción.
Porque nuestra mirada no debe de estar firme, no debe de estar puesta en las cosas que el Padre puede hacer en nosotros. Mi dependencia no puede estar en el que si yo pido, en el que si yo le clamo a Él y yo levanto mi oración a Él, mi mirada no debe de estar viendo a la acción que Él hará, esperando a la respuesta que Él tendrá, porque tarde o temprano las cosas no sucederán de la manera en que yo espero. Pero si suceden de otra manera, la palabra dice, Romanos capítulo 8, que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Y si el Padre hizo de otra manera y no de la manera en que yo esperaba, sabré que lo que Él ha hecho es lo mejor para mi vida. Eso es una verdad. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Pero nuestro problema es que simplemente quiero ver las cosas que Él hace. Y que si pido algo y digo, Padre, yo quiero que tú me des esto. Y si el Padre no me lo da, ¿qué sucede? Ahí yo ya no me estoy manteniendo viéndole a Él. Dice la palabra que debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Nuestra confianza ante cualquier cosa debe de estar puesta primeramente en Él, no en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Si estoy enfermo, si estoy pasando por algo y viene adversidad a mi vida y sucede algo y estoy pidiendo por sanidad, por provisión, y estoy esperando respuesta a ello, yo ya no me estoy manteniendo viendo su rostro. Estoy manteniéndome viendo en la acción que Él hará y cómo obrará en aquello que yo le estoy pidiendo. Pero cuando yo estoy confiando en Él, y que dice Jeremías, bienaventurado, dice la Escritura, bienaventurado es el hombre, o dice la Escritura, bienaventurado es el hombre que está esperando en la acción que Yahweh hace a su vida. No, dice, bienaventurado es el hombre que confía en Yahweh y asegurado está su corazón. Cuando yo entiendo y sé que mi confianza está puesta en Él, mi corazón también lo estará. Puede estar las cosas como suceden, pero mi confianza, Padre, está puesta en ti. Y si tú haces diferente, es lo mejor para mi vida. Que si yo te estoy pidiendo de esta manera, yo sé que tú harás de otra. Sus caminos son diferentes. La manera de obrar es diferente. Por eso decía la Escritura, dice y Zacarías, que en los tiempos finales muchos seríamos probados y muchos seríamos puestos a prueba. Y hay una prueba que va a venir sobre nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de permanecer firmes en el día de la prueba. Firmes, inconmovibles, inmovibles si tú quieres, creyendo en Él. Puesta nuestra confianza en Él, creyendo en Él. Dice la palabra en el libro de Revelaciones. Vamos a Revelaciones capítulo 2 y por el tiempo. Revelaciones capítulo 2, Apocalipsis. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? ¿Verdad? Si les digo que son revelaciones primeramente, es porque entendemos, son las revelaciones de Juan en la isla de Patmos, cuando se encontraba en aquel lugar y tuvo la visión de toda esta palabra, ¿verdad? Y le vino a esta palabra a su vida. Por eso decimos revelaciones, porque verdaderamente fue una revelación que Juan tuvo, ¿verdad? Amén. Es más correcto. Revelaciones, entonces, y en inglés está muy correcto, en inglés es Revelations, ¿no? Revelaciones capítulo 2, versículo 10, dice:
Dice, no tengas ningún temor de las cosas que van a padecer. Dice, porque he aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Dice, serán afligidos 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Di conmigo, ser fiel hasta la muerte. Hasta lo último. Y si la palabra dice ser fiel hasta lo último, debo de ser probado en todo. ¿Cuántos se recuerdan? Hubo un video que fue muy difundido y con esto quiero terminar. No sé si lo compartí con ustedes la semana pasada. Pero hubo un video que fue muy difundido. Personas egipcios o captos que muchos de ellos fueron llevados a muerte. Y fue por el pueblo ISIS de todos ellos de Siria que fueron capturados. Y para no hacerte la historia muy larga, lo puedes encontrar en internet. Hombres vestidos, aquellos que iban a ir, ¿verdad? Sus verdugos, todos vestidos de negro. Y estos hombres vestidos de anaranjado. Y me llama mucho la atención que eran hombres, o son personas, eran egipcios, que han puesto su confianza en el Mesías. Y siendo llevados a aquel lugar, pues obvio, y se entiende que la región, en el lugar en el que están, pues no iban a ser nada más para ser grabados. Iba a ser para llevar un mensaje a muchos, lo que les puede suceder. Y me llama la atención de esos hombres que iban, aún sabiendo hacia dónde se dirigían, sus rostros y el semblante de ellos, tranquilos. Como si fueran simplemente caminando por la orilla de la playa. Muchos a veces, tú y yo no hemos llegado a esa magnitud, amados, de ser probados. Pero me llama mucho la atención de que sí dice la Escritura. Y dice Apocalipsis que en los últimos tiempos muchos serían llevados a muerte, serían encarcelados de diferentes cosas. Y me llama mucho la atención, digo, Padre, ayúdanos a poderte ser fieles en lo poco, porque en ello se verá reflejada nuestra fidelidad hacia ti. Porque si aún en las cosas pequeñas no puedo demostrar la fidelidad, y no soy a veces capaz de decir no puedo, o de decir no, por X u otra razón, si es Shabbat, o si es cualquier otra cosa, si es reunión, o si es el obedecer, si el Padre dice verdad, ama o honra o respeta, y yo digo, pues no, verdad, pues es que me hicieron, me ofendieron, y no soy capaz de mostrarme firme en ello. Difícilmente en las aflicciones o en los tiempos finales, si tú quieres de llamarle de esta manera, si nos tocara vivir, nuestra fe se vería, yo creo, muy comprometida en poder decir, si he de morir por ti, que muera. Porque no lo vivimos o no se vive. Y tenemos que aprender a ser fieles, di conmigo, en lo poco. En todo lo que el Padre pide, tenemos que estar apegados a ello. Si el Padre nos llama, Padre, aquí estamos. Si el Padre dice, haz esto, hacemos. Y cuando te digo hacemos, te digo, haces tú y hago yo. Todos. Porque primeramente somos siervos y esclavos de Él. Si Él pagó por el precio de nuestras vidas. Y es algo que mirábamos el día miércoles. Y los que están aquí me pueden entender lo que decía o lo que digo hoy. Porque esa es nuestra fidelidad. Amén. Que el Padre nos ayude, ¿verdad?, a poder permanecer fieles en todo tiempo. Y es verdad, dice, retén firmemente lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Esto. Eso es lo único que tenemos, amados. Nada de lo que tú y yo podamos poseer tenemos. Al final de cuentas, y la siguiente semana me vas a entender por qué te lo digo, al final de cuentas lo único que importará
y que realmente será valioso en todo tiempo, será el poder tener la comunión los unos con los otros. Porque tarde o temprano el teléfono, por diferentes cosas, a veces decimos no somos adictos, pero no podemos depositarlo, ¿verdad?, en la bolsa. O si se nos separa el teléfono, fue el caos. Y te llaman mucho, hermano. Pues no, de vez en cuando. No, ¿verdad? No es el que nos hablen tanto. Es el simplemente que a veces dependemos tanto de la tecnología que realmente si nos lo quitan, nos damos cuenta de qué tan adictos somos. Por ahí a veces se llegó a decir, y con esto a veces pensamos nosotros, y yo siempre he dicho eso, si no se aprovecha de una manera correcta, y más los jóvenes, la generación de hoy, los jóvenes son muy buenos para todo ello, como los niños, pero no tienen ni idea de cómo es su funcionamiento ni cómo funciona. Porque la generación que lo hizo o que lo sacó adelante no fue la generación esta, fue la generación anterior, de la gente ya grande, que innovaron y que hicieron muchas cosas. Y a veces dice uno, ¿verdad? Decimos, qué inteligente el niño, ¿verdad? Y pensamos que somos usuarios de tal cosa, pero en lugar de ser usuarios, somos usados por las cosas. ¿Sí o no? Porque por algo se saca a la venta y se hace para que tú y yo los usemos, pero al final de cuentas los que somos usados somos nosotros. Al darle uso a ese producto, tú y yo estamos siendo usados para que ese producto pueda crecer, ¿verdad? Por eso hay que saberlo manejar todo con sabiduría. Y cuando estemos alrededor de la mesa, guárdalo. Aprendamos esto. Si algo nos podemos hacer el día de hoy, papá, mamá, cuando estés en la mesa, si no lo has hecho, empiézalo a hacer. Ay, pastor, pero mi hija se va a enojar, que se enoje, ¿verdad? Porque tenemos que tener la comunión. No la hay. Puedes mirarlo donde quiera. Estoy seguro que si te vas a comer a un restaurante, y yo creo que todavía no tanto porque todavía no acaba Shabbat, ya que acabe Shabbat, ¿verdad? Y te vas a comer y vas a un restaurante y estás, sí te puedo decir que mínimo 3, 4 personas sí te encuentras en la mesa con los teléfonos. Y me estoy yendo, el mínimo es más. Y cada quien con su tableta, el niño con su iPad y a veces está y se mueve, ¿verdad? Y con la de esa, ¿verdad? Te parece que también está adentro. Pero tenemos que aprender que cuando vamos a comer es reunión familiar. Son lazos. Amén. Ya, pastor. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, en este día. Padre, y gracias, Padre, que eres tú, Padre, el que ha obrado, Padre. Y gracias, Padre, te damos, Padre, por esta bebé, Padre, por Coral, Padre, el día de hoy. Y que sabemos, Padre, que tú la harás crecer, Padre, en tu gracia, Padre, y en tu sabiduría en todo tiempo. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Tu instrucción, Padre, que nos has dado el día de hoy. Y danos oídos, Padre, para poder entender, para ser guardadores y hacedores de tu palabra. Que podamos, Padre, estar expectantes, Padre, por las cosas que tú haces y por las cosas que tú harás. Y que podamos permanecer firmes, Padre, echando nuestras raíces, Padre, en todo tiempo. Arraigados, Padre, y cementados, Padre, en tu palabra.
Que podamos ser como árboles plantados, Padre, junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, pero que da fruto, Padre, a su tiempo. Que así, Padre, puedan estar afirmadas y parada la vida de cada uno de nosotros, Padre, en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y con tus manos extendidas. Yavarejeja Yahweh Beishbereja. Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yisad Yahweh Panabeleja, Beyashen Leja. Shalom. Beshen. Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Padre, bendíceles, Padre, y llévales en paz, Padre, en esta hora y en shalom. Que de la misma manera, Padre, que tú les has traído a este lugar, Padre, retórnales, Padre, nuevamente a sus casas, Padre, hasta sus hogares. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.